comprendamos por ahí, pero vamos a verlo de nuevo, el texto de la semana. Vamos a verlo enseguida. La que sigue. Vamos a leerlo de nuevo. Dice Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre. ¿De qué cosa dice? Del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente, o un ser viviente, dicen otras versiones. Un alma o un ser viviente. Bien, el siguiente, vamos a ver la introducción de este tema y ver qué es lo que contuvo todo la semana, el estudio. Y bueno, pues comenzaremos a decir que desde que el enemigo de Dios, desde que Satanás se entrometió en la historia del ser humano, pues desde el momento en que se entrometió, siempre anduvo queriéndose entrometer, pero cuando logró entrometerse y conocemos la historia del Edén, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ahí cuando logra entrar pues en la vida así del ser humano, desde entonces nos ha hecho creer que no vamos nosotros a morir, que somos como eternos, ¿sí? Que la muerte no existe, ¿sí? Es decir, que hay más allá, la persona muere y sigue viviendo, entonces en realidad, pues no muere, ¿no? Eso nos ha hecho creer desde el principio. Y él siempre ha dicho que solo una parte de nosotros, es decir, el alma, eso nos lo hizo creer a través de todas las generaciones y todas las iglesias y las filosofías y las creencias, las religiones. De hecho, prácticamente podemos decir que toda la humanidad nos creímos esa mentira de que el alma permanece como cuando una persona fallece consciente. Cuando el cuerpo, dice Satanás, el cuerpo es el que muere, pero el alma sigue consciente, sigue pensando. Pero de acuerdo con la Biblia, ¿será cierto esto que estamos diciendo aquí en este párrafo? Que es precisamente lo que repasamos y estudiamos en la semana. Vamos a ver que en la semana estudiamos pues, lo que es el proceso de la vida, ¿sí? Vamos a ver el alma como algo viviente, el proceso de la muerte también. Si vamos a estudiar el proceso de la vida, necesitamos conocer también el proceso de la muerte, es decir, qué se requiere para que exista vida y qué se requiere para que exista la muerte. Entonces, si la vida es un alma viviente, la muerte, el proceso de la muerte eh, y el alma, vamos a ver la muerte y el espíritu, y qué pasa más allá de que la persona muere. ¿Qué hacen los muertos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el proceso de la vida, ¿sí? El proceso de la vida. Aquí tenemos nosotros una imagen anterior, donde más que el proceso es la evolución del ser humano en su crecimiento, desarrollo, madurez y plenitud de la madurez hasta que vienen las fuerzas. Primero, las fuerzas no se tienen, como este bebé que está aquí. Cuando fuimos bebés éramos como, éramos seres o almas, vamos a llamar, de una vez irnos a acostumbrarnos a decir almas o seres humanos, débiles, dependientes, indefensos, como un bebé. Fuimos madurando poco a poco, llegamos a la etapa de la niñez,
y seguimos siendo vulnerables, seguimos en desarrollo, seguimos inmaduros y luego llegamos a la adolescencia, seguimos inmaduros, pero un poco más desarrollados, llegamos a ser jóvenes y luego llegamos a la plenitud de la vida, alrededor de los 35 años, la edad adulta joven. Y luego después de ahí pasamos a ser adultos jóvenes, digo, adultos mayores y luego tercera edad y total, sobreviene la muerte. Es decir, el otro extremo del nacimiento o de la vida es la muerte. Sí, nosotros estamos en diferentes etapas en el proceso de la vida. ¿Sí? Bueno, en la etapa de la vida más bien. Algunos tenemos en casa bebés que apenas están iniciando, tenemos ancianos, tenemos jóvenes, tenemos adultos jóvenes, etcétera. Pero en realidad el proceso de la vida nos vamos a referir a qué pasa, qué sucede o qué proceso hay que seguir o qué pasos anteceden a la vida. Eso es lo que vamos a ver y lo que la lección eh, nos acompañamos con la lección para repasar este tema muy interesante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero qué es, aquí dice el título, un alma viviente. ¿Cómo llegó el ser humano, el alma, a ser que viviente? Dice por ahí Génesis 2:3. El libro de Génesis quiere decir origen, principio, el principio de todas las cosas. Y es ahí donde el Señor hace nuestro planeta, hace nuestro mundo, ¿sí? En la tierra hace los seres vivos y también los cuerpos inanimados que componen nuestro planeta. Y dice, hablando cuando Dios hace al hombre, al ser humano, a la especie humana, dice, formó pues el Señor Dios al hombre. ¿De qué lo hizo? Del polvo de la tierra. Y ahí estaba un hombre hecho de lodo, de barro, de polvo de tierra, con un poquito ahí de agua para poderse moldear, dice, pero no tenía vida, no era un alma viviente, no era un ser viviente. Entonces, para que tuviera vida, ¿qué dice que Dios tuvo que hacer? Sopló en su nariz el aliento de qué? De vida. Y entonces fue el hombre un alma viviente. Entonces, aliento, es decir, el poder de la vida, su poder. Dios, la vida en Dios, en Jesús, en nuestro que ahí está la vida, ¿sí? Fuera de Dios no hay vida. Entonces, Dios me llama la atención como dice que sopló en su nariz. ¿Por qué no sopló en su oído? ¿Por qué no sopló en sus ojos? ¿Por qué no sopló en sus mejillas? ¿Por qué no sopló en su frente? Para que ese muñeco, podríamos decirle así, de barro, hecho de tierra, de polvo de tierra, tuviera vida. ¿Por qué ese aliento, ese soplo, ¿sí? De vida, ¿por qué no se lo sopló en el pecho, en un brazo? ¿Sí? Dice que lo sopló en donde, en su nariz. En otras palabras, como para echar a rondar, para echar a andar que los pulmones, para echar a andar la respiración. Y una vez que sopló, que implementó la vida por ahí por la nariz, entró por las vías respiratorias hasta los pulmones hechos de barro y entonces empezó a respirar y como empezó a respirar, empezó a mandar que oxígeno a todas las partes del cuerpo, al corazón, mandó oxígeno al hígado, los riñones, al cerebro, solamente respirando. Porque para que alguien deje de vivir, para que alguien muera, no basta con ¿qué? Con privarlo del oxígeno, del aliento de vida que Dios le da al ser humano, ¿sí? Entonces, sopló en su nariz, ahí en su nariz, porque por ahí empieza el proceso de que
de vida al echar a andar los pulmones, ¿sí? Y dice que entonces, después que pasó eso, el hombre se convirtió en ¿qué? En un alma viviente. Dice en otras versiones, en un ser viviente. Entonces, esto es importante que lo empecemos a entender bien desde este momento, para que podamos entender bien el objetivo de la lección. Entonces, Dios creó al ser humano igual que al resto de los animales, ¿sí o no? Igual que a los gatos, igual que a los caballos, igual que a los delfines, igual que a los ratones, etcétera, ¿sí? Dios creó al ser humano igual, ¿sí? Me refiero igual a que al cuerpo que tuvieron, Dios tuvo que hacer, darles el aliento de vida, el poder de vivir, la facultad de vivir. Entonces, los animales también necesitan de qué? De ese aliento de vida de Dios. Sí, lo necesitan en su nariz, en sus pulmones, para que empiece a trabajar su corazón, empiece su cerebro a pensar y todo, ¿sí? Entonces, al menos los terrestres, aunque también todos los seres vivos, ¿sí? Pero en este caso los terrestres, que son los que más se parecen a nuestros organismos, ¿sí? De toda la Tierra, dice aquí, pero con una grande diferencia o varias diferencias con los animales. Dios formó primero que, en este caso, el cuerpo del hombre y luego le dio la vida. Y a los animales fue de un solo golpe, ¿no? O sea, el cuerpo con todo y vida en un solo paso. Y al ser humano se tomó todo el tiempo, para empezar, lo empezó a formar con sus manos, lo que no hizo con los animales, ni con las bacterias, ni con los peces, ni con las aves, ni con los cuadrúpedos, ¿sí? Pero con el ser humano se tomó todo el tiempo, con sus manos, ¿sí? Empezó a darle forma a ese cuerpo. Cuando estuvo terminado, le sopló en su nariz el poder de la vida, la virtud de la vida, ¿sí? Luego le dio vida, dice Génesis 2:7. Siguiente. La mujer no fue creada en el mismo momento que el hombre. ¿Recuerdan el relato bíblico? Sí fue creada el primer día, el sexto día, el mismo día que Adán. Porque en 6 días terminó toda la creación Dios. Y el séptimo, ¿qué? Reposó. Un día sábado como hoy. Estos primeros minutos ya son del día sábado. Por eso nosotros cada semana que nos reunimos en el nombre de Cristo, de Dios, lo hacemos en honor al Creador, porque es el séptimo día cuando se recuerda y reconocemos que Dios hizo todas las cosas, incluyendo al ser humano. Pero primero hizo ¿a quién? A la mujer, perdón, al hombre. Y entonces nosotros sabemos lo que pasó después de que lo acabó Adán, lo hizo perfecto, pero luego le faltaba algo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en todos los sentidos no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, me refiero a sin una pareja. No es bueno que el hombre esté solo, me refiero sin amigos. No es bueno que el hombre esté solo, me refiero a que trabaje completamente solo, que estudie solo. Es decir, Dios cuando hizo a Adán y a Eva, los hizo con también uno de los propósitos que hizo los dos, hombre, varón y hembra, hizo dos, una mujer y un hombre. Uno de sus propósitos, si no hubiera hecho puros hombres o puras mujeres, sí, pero uno de los propósitos era de que formaran un equipo, ¿sí? El hombre y la mujer. Tuvieran una familia y esa familia también fuera un equipo, ¿sí? Y luego que de ahí poblaran toda la tierra y entonces la gente viviera también como en comunidad, etcétera. Porque si fuera bueno que el hombre estuviera solo, pues nomás hubiera hecho a Adán solito, ¿sí? Ni siquiera los animales deben de estar solos. Sí, los animales también hizo un gato y una gata, un perro, una perra, hizo un camello, una camella.
que para que tuvieran que crías, familia, y entonces formaran una comunidad, ¿sí? Y luego después se formaran manadas, y luego, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese fue el propósito de Dios, y por eso hizo a la mujer. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que entonces escogió otro momento, Génesis 2:22, ¿verdad? Dice que tomó a Adán, hizo producir un grande sueño en él, y entonces dice que hizo una cirugía y una operación quirúrgica y le sacó una costilla y de ahí formó a Eva. Es decir, del mismo material que quién, que Adán. Adán fue hecho del polvo de la tierra, de zoquete, de lodo, de barro. Entonces Eva fue hecho de lo mismo, porque si eso era Adán, entonces de la costilla estaba hecha de todos esos minerales que contiene la tierra, así de esos elementos. Era algo así como lo que hoy el hombre está tratando de hacer con, con la ciencia de la medicina, la ciencia de la genética, y tomar células de una persona y de ahí formar tejidos y formar otras cosas. Lo hizo Dios, pero Dios con todo su poder y sencillez y sabiduría, dijo, de la costilla. Y bueno, tiene muchos significados que haya sido de la costilla, ¿eh? Pero no vamos a entrar en esos detalles ahorita. Aquí lo importante es saber que Dios hizo al hombre, al ser humano, refiriéndose a hombre y mujer, y juntos los dos fueron la imagen de qué, de Dios. Dice, formó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza que los creó. Quiere decir que Dios también tiene que vista, tiene pensamientos, ¿qué tiene? Tiene oído, tiene emociones, tiene gusto, tiene olfato, tiene todo, igual que quien, que el hombre. Es decir, el hombre igual que Dios. Entonces, eso a la imagen y semejanza. Una imagen y una semejanza es algo que no es exactamente igual, pero que tiene muchos elementos parecidos. Por ejemplo, podemos decir que yo tengo en mi casa un retrato que es mi imagen, ¿sí? Es mi imagen, pero es igual a mí, no, porque esa imagen es de papel y se tomó con una cámara y luego tiene madera alrededor, tiene un marco, tiene colores, pero está aplanado, no tiene tercera dimensión, etcétera. Y entonces es una imagen mía, pero es solamente que una imagen, no soy yo. De manera que el hombre y la mujer, nosotros no somos dioses. No porque Dios nos haya hecho a la imagen de Dios, de Él, quiere decir que somos igual a Él, no. Nosotros somos criaturas, creados. Dios es el inventor, el creador de nosotros. O sea, pero sí tenemos la imagen de Dios, ¿sí? Semejanza, nos parecemos, pero no somos dioses. Como a veces nos hacen algunas filosofías de toda la vida, desde siempre hasta la fecha, sobre todo filosofías que vienen de por allá del Oriente, donde nos enseñan que nosotros los seres humanos somos dioses y que tú tienes el poder dentro de ti, tú puedes, tú haces, tú quitas, porque tú eres Dios. No, nosotros no somos Dios. Dios solo hay uno, es el creador. Pero sí nos parecemos mucho a Dios. Y de hecho, Dios quiere que nos parezcamos lo más posible. En cómo hablamos, a dónde vamos, cómo oímos, cómo pensamos, qué hacemos, cómo comemos, cómo vestimos, todo. Dios quiere que nos parezcamos entre más a Él, que la imagen la representemos bien. Bueno, entonces después dice que Dios pues hizo al hombre y tuvo que soplar, decíamos, en su nariz el aliento de vida para que se convirtiera en un alma viviente. Entonces quiere decir que no hay almas que no sean vivientes, porque alma quiere decir ser.
El alma es usted, soy yo. Un alma, por eso decimos, no, el municipio de Durango tiene 700,000 almas, 700,000 habitantes, pero se murieron 8 almas. Entonces ya no tiene las que decíamos, porque ya se murieron unas. Esas no cuentan, no valen. Nomás valen las almas vivientes, las personas vivientes. Y entonces llegó el hombre a ser una persona, un ser, un alma viviente. Alma significa persona viva, ¿sí? Lo que sigue. También alma significa psique, ¿sí? Mente, ¿sí? En griego la palabra psique significa que mente, cerebro, pensante. Una persona pensante, después de que Dios, ¿qué? Porque el hombre no pensaba cuando era de puro barro. Dios tuvo que soplar en su nariz aliento de vida y se convirtió en un alma pensante, en alguien, ¿sí? Con movimiento. Entonces, un alma sin cuerpo, pues ya no es persona, ya no es que, ya desapareció la vida. Y una vida sin alma, sin soplo de Dios, un cuerpo sin el soplo de Dios, pues también no vale, es alguien muerto. Entonces, para que exista la vida, para que alguien esté consciente, tiene que tener cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos un ser tripartita, se dice, ¿no? Porque estamos compuestos de tres esferas. Si quitamos una, ya no existimos. Alma, cuerpo, espíritu, ¿sí? En el proceso de creación vemos esos 3 elementos, cuerpo, espíritu y alma, Génesis 2:7, ¿sí? Aunque solo 2, cuerpo y espíritu, son parte de la naturaleza humana. Todo lo que sea espiritual corresponde a la divinidad, a Dios. Cuando decimos, ese muchacho es muy espiritual, quiere decir que tiene mucho conocimiento, comportamiento, pensamientos dirigidos por quién, por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces, pero sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Acuérdense que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede vivir en nosotros si no tenemos cuerpo, si no tenemos alma. Tenemos que existir cuerpo y alma. Entonces, hablando de nuestra naturaleza, solamente en lo humano, en el plano humano, nomás somos hechos de 2 partes, cuerpo y ¿qué? Espíritu, cuerpo y espíritu. Son parte de la naturaleza humana, ¿sí? No tenemos que el alma por sí solo, si no tenemos alma, nosotros somos un alma, o sea, no puede decir, David Harvin tiene un alma, no, yo soy un alma, es lo que dice aquí, es decir, polvo, es decir, como se hizo el cuerpo, más soplo, ¿qué es el soplo? El Espíritu de Dios. Eso nos convierte en ¿qué? En un alma, en una persona viva. Entonces, usted usted no tiene un alma que se va a desprender de usted cuando usted muera, no. Usted es un alma. Y cuando las almas o las personas, los seres humanos mueren, simplemente, ¿sí? El soplo de Dios, el Espíritu, Dios lo retira, se queda el puro cuerpo, que es pura tierra, y entonces deja de ser un alma viviente. Entonces, ¿dónde están las almas cuando se mueren? ¿Dónde están las personas? Pues en ningún lado, porque vamos a ver precisamente esto, ¿sí? La que sigue. Pero para eso necesitamos ver qué es el proceso de muerte. El proceso de vida ya sabemos. Para que haya vida se necesita un cuerpo, el Espíritu de Dios, que es el soplo de vida, y luego nos convertimos en ¿qué? Seres vivientes o almas vivientes. Igual los animales tienen un cuerpo, tienen el soplo de vida y son
son almas de animales, o sea, son almas animales, son cuerpos, ¿sí? Son animalitos con vida, ¿sí? Entonces el proceso de muerte es la inversa. Miren, por ejemplo, aquí estos trazos verdes, es un electrocardiograma. Cuando la persona está viva, como usted y yo, tenemos trazos, movimientos eléctricos en nuestro corazón. Ahí está eso que sube y que baja, esos picos verdes. Pero cuando la persona se muere, ¿qué sigue de ahí? Una línea, ¿sí? Recta, ¿sin qué? Sin movimientos eléctricos, ¿sí? Sin que la electricidad nos esté manifestando que está latiendo el corazón, que tiene vida, no. Esa línea roja quiere decir que esa alma ya no que existe, se murió. Es decir, Dios retiró su espíritu de vida, se quedó el puro cuerpo y dejó de ser un alma, dejó de ser un cuerpo, dejó de ser una persona. Entonces, la muerte y el alma, vamos a ver qué nos dijo la lección esta semana. Dios dice que el alma que peca, ¿qué pasa? Se muere. Dijo Ezequiel 18:20. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, la persona que pecare, esa morirá. En otras palabras, el ser humano que pecare, ese morirá. Pero Dios emplea aquí la palabra alma. El alma, el psique, ¿sí? El cerebro que peque, porque el cerebro es el que gobierna todo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? El cerebro es el que da la orden al cuerpo para que peque, ¿sí? El cerebro, la psique, el alma, la persona que pecare, esa morirá. Y como usted y yo pecamos, y Adán y Eva pecaron, y todos los seres humanos pecamos todos, entonces todas las almas van a ¿qué? A morir algún día. Unas ya se murieron y otras van a morir. Entonces no hay ninguna alma en el cielo porque todas las almas están muertas. ¿Sí? No hay ninguna alma en el infierno, ni el purgatorio, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el más allá, ni en el más acá, ni en ningún lado, ¿sí? El alma que pecare se muere, ¿sí? Y la persona y el alma que está muerta, pues está muerta. Entonces, si está pensando para qué se murió, pues mejor hubiera seguido viva, ¿no? Todos estamos sometidos, pues, ¿a qué? A la muerte, porque todos somos pecadores. Romanos 5:2. Toda alma, todo ser viviente por igual, incluyendo que los animales, todo ser que viva, cualquier elemento que tenga vida, va a morir, ¿sí? Igual, si es animal, si es su mascota, si es su vaquita, la que le da la leche, si es su ardilla, etcétera, ¿sí? Todo alma viviente muere. ¿Por qué? Por el pecado. El ser humano, con toda la conciencia, el animal peca por instinto, porque el animal ataca, agrede, mata, eso es pecado. Entonces, pero lo hace por instinto, para sobrevivir, sobrevivencia. Y nosotros muy pocas veces lo hacemos para sobrevivir, regularmente lo hacemos para qué, con toda la intención de dañar, ¿sí? Entonces, al perder el hálito de vida, es decir, el aliento de vida, el neuma, dice la palabra original, al perder la respiración, ¿sí? Que Dios echó a andar con su espíritu en esos pulmones, en los suyos, en los míos, en los de todos los seres humanos y los animales, al perder eso y convertirnos solamente en cuerpo, sí, porque ya sin vida, sin el espíritu, en un cuerpo inerte, que no se mueve, no piensa nada, dejamos de ser que en ese momento seres vivos, es decir, dejamos de ser almas, personas o seres vivientes. Salmo 146:4 nos reafirma esto. Entonces toda alma muere y aquí no importa que si somos justos, injustos, si somos buenos, si somos malos.
Todos los seres humanos y los animales mueren. Todo ser vivo muere. Hasta las amibas se mueren, ¿sí? Hasta las lombrices se mueren. Y más si usted le echa un desparasitante por ahí fuerte a sus intestinos. Entonces, todo ser vivo se muere, ¿sí? Toda alma, eso quiere decir alma, ser vivo, persona, animal, etcétera. Sean buenos o sean malos. Entonces, ¿para qué, por qué pensamos que nos vamos al infierno? Es más, hay gente que ni piensa en el infierno, piensa que todos nos vamos al cielo cuando nos morimos. Y los perros cuando se mueren, ¿para dónde se van? También al cielo porque pues son almas de animales, son seres vivos. Cuando se mueren, ¿qué pasa con su espíritu? Pues nomás Dios lo retira, su soplo de vida, se queda el puro cuerpo, se echa a perder y se acabó, ya no existe ningún alma. Entonces toda alma muere, buenos, malos, los justos, pero sí tenemos que recordar lo siguiente, porque si no ya se me entristecían. Bueno, ¿cómo que me voy a morir? Sí, pero si usted es justo, ¿qué dice? Se convertirá de nuevo, ¿qué? En un alma, es decir, en una persona, en un ser viviente. Cuando Jesús lo resucite en la segunda venida, ¿sí? A esta tierra. Pero no solamente se va a convertir en un alma, en una persona, como ahorita, sino aquí lo interesante es de que va a ser usted un alma inmortal ahora sí. Una persona que inmortal. Un ser humano inmortal. Pero solamente si Jesús lo resucita en la segunda venida. Y en la segunda venida de Cristo, Dios va a resucitar a los justos. Por eso es que nosotros necesitamos que Dios nos justifique. ¿Y cómo nos justifica? Con nuestra fe en que Él vino a rescatarnos y a darnos vida eterna. Si no creemos en eso, entonces somos parte de los injustos. Y ellos, dice, serán almas también otra vez. También Dios los va a resucitar. Los va a hacer almas, personas, ¿sí? Pero van a vivir solamente ¿para qué? Para volver a morir. Para ver que era cierto que Jesús iba a venir a resucitar y dar vida eterna a los justos, a su pueblo. Y entonces van a ser personas muertas otra vez. Van a sufrir la muerte segunda, se van a morir por segunda vez. Pero la segunda muerte es la muerte que eterna, es para siempre. Sí, la segunda vida, es decir, de los justos que descendieron a la tumba y que Jesús viene y los resucita, porque creyeron en Él, van a volver a ser almas, personas, pero inmortales. Ya no se van a volver a morir. Y los injustos van a volver a vivir para volverse a morir, pero para morirse ¿por cuánto tiempo? Por siempre, ¿sí? Por siempre van a estar, es decir, ya no van a formar parte más de este universo, ¿sí? Eso pasa con el alma cuando se muere, con el ser humano, con la vida, con la persona. Se acaba completamente. Lo que se separa del cuerpo no es el alma, ¿sí? Lo que separa del cuerpo cuando la persona se muere es el Espíritu de Dios, que Dios lo retira. El alma se muere, es decir, la persona, porque alma significa persona. Estoy enfatizando mucho esto porque esto Dios lo dice en su palabra y cada vez que lo repasamos, parece que lo entendemos, pero ya mañana ya se me olvidó otra vez, mañana se muere un amigo mío y luego llego a pensar que mi amigo se fue al cielo o al infierno, que haya, no, pues por fin entonces no entendí lo que Dios me está enseñando en esta lección. Por eso estoy siendo muy, muy repetitivo en de que un alma es todo el cuerpo completo. Pensamiento, espíritu, ¿sí? Cuerpo, etcétera, ¿sí? En la siguiente. La muerte y el espíritu. ¿Cuál es la relación entre la muerte? Ahorita vimos la relación entre la muerte y el alma. Pero ¿cuál es la relación entre la muerte y el espíritu?
Dice que el polvo, cuando la persona se muere, ¿qué le pasa? El polvo, la tierra, el barro, el calcio, fósforo, potasio, magnesio, nitrógeno, todo lo que estoy hecho, ¿se va a dónde? Se va a la tierra. Y se convierte en lo que era. Es decir, se convierte en tierra con el paso del tiempo, de los años. Dice, y entonces el espíritu de vida, es decir, el poder, el aliento de vida, que sopla Dios en la nariz de un bebé cuando, o de un cuerpo cuando se está gestando en el vientre de la madre o de una hembra animal. ¿Sí? Ese espíritu Dios lo retira y entonces se queda solo que el cuerpo. ¿Y el cuerpo para dónde se va? A la tierra otra vez. Por eso lo llevamos a la persona que falleció, lo llevamos al panteón, lo enterramos 2 metros o 3 o 1 metro bajo tierra y después de un tiempo se vuelve a convertir en tierra. ¿Sí? Ezequiel, Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, nos dice Dios aquí. Si quieren ir anotando las citas, aunque ya las estudiaron, ¿verdad? La que sigue. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu cuando la persona se muere? Se convierte en tierra otra vez. El espíritu vuelve a Dios y el cuerpo se convierte en tierra otra vez. Si hay algo que trasciende o que existe más allá de la muerte, que trasciende más bien, dice el espíritu trasciende, es decir, Dios lo retira, se despega del cuerpo y entonces deja de ser un alma, un ser viviente. Pero antes de llegar a esta conclusión debemos analizar este texto de Génesis 7:22, porque dice que el espíritu vuelve a Dios. Aquí parece que el espíritu es algo tangible, que se ve, que se palpa, o que no se ve, pero se siente y que por ahí anda y que se va volando para el cielo, para con Dios, porque Dios lo dio. Así parece que dice este texto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué quiere decir con esto. Lo que sigue. El espíritu es común a hombres y animales. Es decir, tu perrito tiene espíritu. ¿Qué es espíritu? Tiene que el soplo de vida. Sí. Tiene pulmones que Dios insufló y lo echó a andar para que fuera un alma, un perrito viviente, un alma de perro viviente. El espíritu es común, pues, no solamente en los hombres, también en, ¿qué decíamos? En los animales. Es el espíritu, ese aliento, ese soplo de espíritu de vida, porque Dios es vida. Dios es vida. En otras palabras, Dios retira su poder de nosotros, su poder que da vida, y entonces, ¿qué pasa si estamos sin Dios? Morimos, ¿sí? Cuando Dios no está en nosotros, ni por nosotros, ni al cuidado de nosotros, pues morimos. Entonces, el espíritu es el aliento de vida, es el espíritu de vida que está en las narices del ser humano, ¿sí? Es decir, entrando y saliendo por ahí por sus narices, dice aquí. Una clara referencia al proceso de creación de Adán. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo y sopló en su nariz espíritu de vida, aliento de vida. Génesis 2:17 dice, he aquí, ¿se acuerdan ustedes de esta imagen? Es el diluvio y por ahí están personas y hay animales. ¿Qué pasó con todas las personas y los animales que no entraron al arca de Noé? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió fuera del arca? Dice aquí Génesis 2:17, he aquí que yo voy a traer un diluvio antes de que sucediera. Está anunciando, sí, de aguas. ¿Sobre qué? Sobre la tierra, para destruir toda carne, es decir, para destruir toda alma. La carne es los seres humanos, los animales vivientes, todo lo que vive. Para destruir todo lo que vive, ¿en que qué? Toda carne en que haya soplo de vida, que haya ¿qué? Espíritu de vida.
Dice, voy a destruirlos a todos. Es decir, que también los animales tienen soplo de vida, pues, espíritu de vida. Carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todos los que estén en el planeta Tierra y que no estén dentro del arca van a ser destruidos. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Y se murió todo? Todo. Solamente se salvaron los que estaban en el arca. Noé, su esposa, sus hijos, ¿sí? Las esposas de sus hijos, sí, eran 8 personas. 3, 6 y ellos 2, 8. Y fueron los únicos que salvaron. Porque la tierra subió aproximadamente 7 metros arriba de la colina más alta, así es que nadie, y duró la tierra muchos días, meses duró, así es que nadie iba a aguantar flotando ni nadando tanto tiempo. Se ahogó todo el mundo, se murió. Toda alma en que había espíritu de vida, incluyendo los animales. Entonces, siguiendo con esta relación entre la muerte y el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esas personas que se ahogaron y todos esos animales? Nomás se salvaron los animales que se metieron al arca, porque entraron con tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó con todos los animales y todos los habitantes de la tierra, menos aquellas 8 personas y menos los animales que entraron al arca? ¿Qué pasó? Dios les retiró el espíritu, el soplo de vida. Y entonces pues, se convirtieron en puros cuerpos inertes, sin vida, es decir, dejaron de ser almas vivientes. ¿La que sigue? Se paró la respiración porque se inundaron sus pulmones de agua, así de fácil, ¿verdad? Se ahogaron. Entonces, ¿cuál es la relación entre muerte y espíritu para finalizar esta parte? Ese soplo de vida que Dios implanta en los seres vivos es el espíritu de Dios dando vida a un cuerpo, a la materia, para que se convierta en un alma. Eso es un ser vivo. Pero ese ser vivo, esa alma, si le quitamos, aquí tenemos un signo de menos, arriba tenemos uno de más, polvo, cuerpo más soplo más espíritu igual a alma viviente. Pero el ser vivo, alma viviente, menos el soplo, menos el espíritu de Dios, igual a qué? A polvo y cuerpo. Y el polvo, el puro cuerpo solo, sin el espíritu de vida, pues es pura materia, que se va descomponiendo y se convierte en tierra. La siguiente. Entonces, lo que da vida, lo que da validez es el Espíritu de Dios, el Espíritu, el soplo de vida, lo que le da validez a la materia, ¿sí? Para que podamos decir que es un alma viviente, un ser viviente. El Espíritu no es una entidad que consciente. El Espíritu, es decir, ese soplo que Dios sopló en la nariz de Adán, no era algo consciente, no era una entidad, no era un ser consciente que pensara. Era el poder de Dios que estaba echando a andar ese cuerpo. Entonces el espíritu no es una entidad consciente que queda después de la muerte. Es el hálito de vida, la respiración que Dios la retira, dada y retirada por Dios y se acabó. Eso es. Entonces no hay nada en el cielo ni hay nada en el infierno. Los que se mueren están en el panteón, sus cuerpos. El espíritu, pues Dios lo quitó. Y entonces cuando venga Cristo, hasta que venga Cristo, van a poder volver a ser almas vivientes, seres vivientes, personas vivientes, la que sigue. Entonces, estamos de acuerdo que el espíritu, el aliento de vida no es pensante, no piensa, ¿verdad? Simplemente es el poder que le da la vida al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa más allá de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Aquí tenemos una mujer que está lista para ser analizada en una autopsia por un médico legista y entonces para determinar el origen de la muerte, etc.
Pero ese es el cuerpo, ¿sí? Inerte, ¿sí? Siguiente. Pero ¿qué pasa? Ya se murió, ¿qué pasa con ese cuerpo? Pues el cuerpo va al panteón. Y el alma no, el alma ya dejó de ser un alma. Acuérdense, alma quiere decir persona. Entonces, no pasa nada. ¿Qué hacen los muertos? No le tenga miedo a los muertos. ¿Por qué? Hay que tenerle miedo a los vivos, ¿sí? Como decía mi papá, miren. Porque los que viven, eso sí saben mucho, así como usted y yo. ¿Cómo saben ustedes? Y hay otros que saben más que otros, ¿verdad? Más vivillos que otros. Dice, porque los que viven saben, incluso saben muchas cosas, y hasta saben que se van a morir. Pero los muertos, ¿qué saben? Eso lo dice ¿quién? Dios. Lo está diciendo Dios, no lo digo yo. Los muertos nada saben. Entonces, mi papá no me está cuidando desde el cielo porque mi papá nada sabe. Ahí está esperando hasta que Cristo lo resucite. Ni Hitler está en el infierno retorciéndose ahí entre los diablos, no. Hitler se murió, ¿sí? Y está esperando que Dios le dé su paga, ¿sí? Dice, los muertos nada saben. No tienen aquí ninguna recompensa aquí en la tierra, ni ninguna paga, ninguna satisfacción ni emoción, porque su memoria, sus pensamientos, sus cerebros, todo fue puesto en qué? En olvido. Es decir, los muertos nada saben, como una persona cuando la meten al quirófano, que le ponen la anestesia y le sacaron un pedazo de hígado y le hicieron un trasplante de quién sabe qué, y se dio cuenta, no se dio cuenta. Entonces los muertos no se dan cuenta de nada, nada saben. Eso dice Dios en Eclesiastés 9:5. Desmintiendo a Satanás cuando dijo, no, tú toma del fruto, al cabo no es cierto que te vas a morir, porque el alma, porque el ser humano es inmortal, eso dijo Satanás, y todo el mundo no la creemos, pero Dios dice que es mentira eso de Satanás. ¿Qué dice Dios pues acerca de los muertos? Job 3:13 dice que están como, no hay tiempo para leerlos todos los textos. Dice Job 3:13 que los muertos, mis papás, mis tíos, mis amigos que han fallecido, están reposando a todo dar, están durmiendo, ¿están qué? Descansando. Así Dios, así compara la muerte en Job, como un sueño, como estar dormidos, como estar desconectados, descansando, reposando, ¿de qué? Del dolor que tenían antes de morir. Ya no sienten, la persona que se murió de un cáncer muy doloroso, se murió y que descansó, reposó, se durmió, esperando que Cristo lo resucite. Y el dolor de ese cáncer que tenía, cáncer de próstata, de vejiga, que le fue tan doloroso que no se le quitaba ni con morfina ni nada, lo dejó que descansar. La muerte es un descanso. ¿Qué más dice Dios acerca de lo que pasa con las personas cuando se mueren? El Salmo 115:17 dice que no alaban a Dios. Entonces no están en el cielo cantando allá una alabanza a Dios ni nada. Los que se mueren no alaban a Dios. ¿Permanecen en qué? En silencio. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque ya no son almas, personas. Ya no más es un cuerpo ahí inerte. Porque Dios retiró el espíritu de vida, el soplo. La que sigue. ¿Qué más dice Dios? Entonces duermen, reposan, descansan, no alaban a Dios, no hablan, no piensan nada, están en silencio. ¿Y qué más? Salmo 146:4 dice que los muertos que no piensan nada. Es decir, si su papá ya se murió, su tío se murió, su abuelito se murió y usted reprobó el examen y luego ya lo traen en la mueblería de Coppel y lo van a meter al bote. Su abuelito no está sufriendo porque su abuelito ya se murió y no piensa, no sabe nada de usted. Qué bueno, porque si los muertos pensaran, entonces no estarían descansando, estuvieran sufriendo, viéndonos a nosotros todas las que estamos pasando. ¿Sí? Entonces no piensan, para que usted esté tranquilo con sus parientes que pasaron a descansar, que murieron. Ellos están descansando, el que no está descansando es usted. ¿Sí? La que sigue, no piensan, pues, no alaban a Dios, o si no piensan, pues no alaban.
ni saben que nada. Eclesiastés 9:5 es el texto de arriba. No saben absolutamente nada. Sí, hasta la persona más tonta aquí en este planeta sabe más que un muerto, porque el muerto nada sabe. La que sigue. Y Eclesiastés 9:10, ¿qué dice? Aparte dice, los muertos que ya no trabajan, ni qué, ni estudian, ni tienen actividad, no corren, no se sientan, no bailan, no brincan, no mueven los brazos, no nada. No piensan, ni ven, no lo están viendo ni de ningún lugar a usted, ni nada. No trabajan, no estudian, no tienen ninguna actividad. Qué bueno que están descansando nuestros amigos y parientes que fallecieron. Están durmiendo, están así como es el sueño. Cuando ustedes se duermen y pasa un alacrán por ahí cerquita de sus pies, usted ni cuenta se da. Qué bueno que no se da cuenta, porque si no, le da un infarto de susto, ¿no? Y entonces el alacrán se va y usted ni cuenta se da porque está dormido. Pero quiero decirle que cuando está dormido, su cerebro sí tiene actividad, ¿sí? Eléctrica. Y entonces, ¿qué? Usted está soñando, está bien, quién sé qué está soñando, pero usted no está aquí en el presente ni en el ahora, ni se da cuenta de nada. Pero hay actividad. Y cuando está anestesiado en el quirófano, también hay actividad cerebral, sí hay. Su cerebro está vivo, solamente está que noqueado, dormido con la anestesia. Pero en la muerte ni siquiera hay actividad de esa. Así es que Dios compara a la muerte con un sueño, con el dormir. Pero es una comparación, no es que así sea. Yo la comparo con la anestesia, pero es una comparación, no es que así sea. Cuando se muere no hay sueños, ni hay sensibilidad, no hay nada. La que sigue. Y entonces hay que tener miedo a los muertos, porque dicen, uy, ahí se aparecen, ahí en mi hospital dicen que se aparecen nuestros pacientes que se han muerto hace poco, y bueno, desde siempre. Oye, ya viste que la otra vez le hablaron a Julanito y le levantaron, le agarraron los pies. ¿Y quién era? No, pues era el paciente que se murió aquella vez. No, los muertos no hacen nada, no hay que tenerles miedo. Los muertos saben, los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. En los muertos no hay conciencia, todo se ha acabado, solo es que silencio, oscuridad. Es como estar dormido, pero sin siquiera estar consciente de que estás dormido. Porque a veces usted está dormido y está soñando algo y dice, ay, no, pero estoy dormido, mejor no hago esto, porque tiene actividad su cerebro. Pero la muerte ni siquiera eso. Solamente se compara, es una comparación el dormir. La Biblia enseña que la muerte es un sueño del que solo despertaremos cuando oigamos la voz de Jesús, cuando viene por segunda vez. Y luego lo que decía mi papá, no le tengas miedo a los muertos. Tenle miedo ¿a quién? A los vivos. Eso sí asustan, esos sí tiran balazos, esos sí dañan, esos roban, esos se burlan de ti. Esos, los vivos, aguas con los vivos, ¿sí? Con las almas, con los seres vivientes. Los muertos, no, no hay que tenerles miedo. Entonces, ¿quién es el que anda asustando ahí, que dice que es mi abuelita que anda por ahí, que mueve el sillón? Pues es Satanás, imitando a nuestros seres queridos y amigos que murieron, los imita a la perfección para que nosotros nos creamos esa grande mentira de que los muertos por ahí andan. ¿Quién tiene la razón, Dios o Satanás? Satanás es el padre de la mentira. Satanás quiere decir engañador. Entonces, la razón la tiene quien Dios. Y Dios en la Biblia nos dice todo esto que estamos repasando. Entonces, vamos a ir terminando. La reunión con los ancestros. Dice la palabra de Dios que cuando durmió David, dice, y durmió David con sus padres, el rey David. Se murió David y entonces dice que durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. 1 Reyes 2:10. ¿Qué significa esto? ¿Qué más habla acerca de esa reunión con los padres, con los abuelos, con los ancestros, tatarabuelos? La que sigue. También dice aquí que la Biblia usa diversas expresiones para referirse a la muerte. Allá decíamos que utiliza la palabra dormir. La Biblia usa pues diversas expresiones. Fue unido a su pueblo, se durmió,
ya se juntó ¿con quién? Con sus abuelos, pero ¿dónde? En el panteón, no, no en el cielo, ¿sí? Fue unido a su pueblo, se durmió con sus padres, todas esas palabras que usa por ahí en estos textos Dios. Esto quiere decir que los muertos tienen una vida social y que se fueron con sus abuelitos allá de fiesta, con las que cuando ya se murieron, cuando se muere, conscientes, tan conscientes después de la muerte, no, no significa eso. Es una expresión. Es como cuando se muere el vecino y decimos, ay, ahora sí ya está con sus padres. ¿Dónde? Ah, porque ya se murieron sus papás del vecino, están en el panteón sus cuerpos y a él también lo van a llevar ahí. Se va a reunir con sus padres su cuerpo. ¿Sí? Pero inconsciente. ¿La que sigue? Eso significa la reunión con los ancestros. Eso se refiere cuando dice, y durmió David con sus padres. ¿Sí? Y fue sepultado ahí en la ciudad. La que sigue. Ojo, vean esto. David, el rey David, durmió con sus padres, dice. No dice que se fue al cielo con sus padres, ¿o sí? No, durmió, murió con sus padres. No ascendió y no se elevó y se fue al cielo, sino que permanece ¿dónde? ¿Dónde están los padres de David? Isaí y su mamá de David están donde? En la tumba. Entonces ahí llevaron al rey David. Se reunió con sus padres. Y no estaban en el cielo. La misma expresión usada para la muerte de David se usa también sin importar que si son justos, injustos, malos o, sí, malos o buenos, ¿sí? De personas malas también dice que se murieron y se fueron a reunir con sus ancestros. ¿La que sigue? Eh, Dice aquí, estas expresiones indican que todos terminaremos en el mismo lugar. ¿Dónde? Con nuestros ancestros. ¿En dónde? En la tumba. Seguiremos los pasos de nuestros antepasados, tatarabuelos, ¿sí? Y tatarabuelos. Y ahí permaneceremos hasta cuándo? Dormidos ahí, inertes. No, no en el aire, ni en el cielo, ni en el limbo, ni nada, ni en el infierno. Qué bueno que no existe el infierno, ¿eh? Porque si no, la mayoría nos iríamos para allá. Hasta el día de la resurrección. Ahí están esperando todos los muertos. La que sigue. Bien, terminamos. Vamos a resumir lo que platicamos con este texto del conflicto de los siglos, ¿sí? Dice, la Biblia enseña claramente, pues, que los muertos no se van inmediatamente al cielo. Los justos sí se van a ir al cielo, pero ¿cuándo? Hasta que Cristo venga y los resucite. Entonces, si no se van para el cielo, entonces ¿para dónde se van? A la tumba. Se les representa como si estuvieran como durmiendo hasta el día de la resurrección. Todo eso lo podemos encontrar ahí en Job 14, 10 al 12 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. En el día que se corta el cordón de plata, es decir, el hilo de la vida, y se quiebra el tazón de oro, hablando muy poéticamente Dios en Eclesiastés 12:6. En otras palabras, cuando se corta el cordón de la vida, se quiebra el tazón de la vida. Perecen o mueren que los pensamientos. Ya las personas no piensan. Si fuéramos al cielo, estaríamos allá pensando, allá, ay, ¿cómo estará mi amigo Pancho allá batallando con mi ex jefe, mi compañero? No, nadie piensa, los muertos no piensan. Dice, los que bajan a la tumba, los que se mueren, los que duermen, permanecen en qué? Completo silencio. Nada saben de lo que se hace debajo del sol. No se enteran de nada. ¿Qué dice aquí? La pluma inspirada, Elena de White, dice, qué bendito descanso para los exhaustos justos, para los cansados. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Es decir, aunque sea mucho tiempo o poco tiempo el que estén en la tumba antes de que venga Cristo, no se les va a hacer mucho tiempo, porque es como cuando nosotros nos acostamos y nos dormimos y despertamos y que decimos, ah, chihuahua, ya amaneció. Sí, pero ya pasaron 8 horas o 6 o no sé, las que hayas dormido, pero a ti te pareció que apenas cerraste los ojos. Así va a ser cuando venga Cristo. Dice, ah, chihuahua, parece que ayer me morí, ¿no? Permaneciste muerto 500 años a lo mejor, ¿sí?
como los que se murieron en la época de Cristóbal Colón, pues fue antes de como 500 años. Y luego se murieron, y cuando venga Cristo y lo resucite, van a decir, pues parece que me morí ayer, ¿no? Te moriste hace cientos de años. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del tiempo, los muertos nada saben. Sí, dice, se les parecerá solamente como que fue un momento el que estuvieron dormidos o muertos. Duermen hasta que la trompeta de Dios se escuche y los despierte. ¿Cuándo va a sonar la trompeta de Dios? Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y que traiga a la vida eterna a todos los que creyeron en su sacrificio, para entrar en una gloriosa ¿qué? Inmortalidad. Que Dios los bendiga y que seamos capaces y que Dios nos motive a compartir esta verdad que nadie conoce. Si ustedes se echen cuenta de sus parientes, amigos, compañeros de trabajo, escuela, y verán que nadie sabe estas verdades. Todos creen la mentira de Satanás. Tenemos una grande responsabilidad y tenemos una grande y bendita esperanza. No hay que, no hay que temer a la muerte, sino la muerte, si estamos del lado de Cristo, es solamente un sueño del que vamos a volver cuando Cristo venga. Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz sábado y bendiciones para sus familias.